No son muchas las personas que comprenden los enormes desafíos morales que está enfrentando y los desafíos morales más serios todavía que va a enfrentar no solo la Iglesia, sino la humanidad entera a raíz del uso desquiciado de la ciencia. En primer lugar, la supuesta oposición entre fe y ciencia es una farsa. No voy a entrar en ella porque lo suficiente es leer la historia y descubrir que la razón por la cual la ciencia ha prosperado como ha prosperado en Occidente es simplemente porque la tradición cristiana proporcionó el amor a la mente y al pensamiento en base al cual crece y prospera el conocimiento científico. Pero obviamente nosotros sabemos que los ateillos de turno sostienen que más bien la religión está opuesta a la ciencia, y no es así, porque son ámbitos distintos que perfectamente colaboran y pueden colaborar. Pero la ciencia, cuando opera en base al puro deseo curioso de hacer y de lograr las cosas porque se pueden hacer, puede llevar verdaderamente al ser humano a encrucijadas muy complicadas. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de esto. Una persona, una lectora de Así Prensa, me hizo una pregunta importante que ya se ha hecho antes y que la respuesta es una respuesta dolorosa. Explico. Como saben ustedes, cada vez se ha venido promoviendo más el deseo de que la procreación humana sea controlada por los seres humanos. Y uno de esos principales esfuerzos es lo que se conoce como la fecundación in vitro. Es decir, esa fecundación que se hace, como muchas veces se llama, en tubos de ensayo o en probetas, ¿no? En vidrio, de ahí viene la palabra en latín in vitro, ¿no? Se hace en el vidrio de un laboratorio bajo un microscopio. Y lo que sucede, ya lo he explicado en otros puntos de vista, es que el resultado final es que quedan varios embriones, ¿no? Es decir, óvulos fecundados de forma totalmente de laboratorio, y por si es que esta pareja quiere tener más adelante más hijos, una cantidad de óvulos fecundados se guardan y se congelan. ¿Para qué? Para no implantarle todos a la mujer, porque en el proceso van a morir muchos, y estos óvulos fecundados, como sabemos, son cigotes, es decir, son seres humanos, son embriones humanos, ¿no? Son eliminados y otros son congelados. Cuando la fecundación in vitro recién comenzaba, una de las clínicas más grandes de fecundación in vitro en Inglaterra anunció que había llegado al máximo de capacidad de preservación de embriones congelados que pertenecían a parejas que podían estar ya divorciadas o separadas o no interesadas en tener más hijos o muertas, ¿no? Y habían pasado los 5 años que tienen como plazo para congelar estos embriones, y en consecuencia anunciaron que iban a descongelar y eliminar estos embriones. En el mundo pro vida surgió una tremenda alerta. Lo que iban a hacer es eliminar a 5.000 seres humanos en estado embrionario y en estado criogenizado, congelado, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en el movimiento pro vida, sobre todo evangélico, surgió la idea de mujeres que se ofrecían a que estos embriones congelados se les implantara a ellas para llevar a término el embarazo y para que estos embriones no fueran eliminados como si fueran basura, siendo seres humanos. Y es importante comprender que cuando comenzamos a eliminar embriones simplemente porque no nos parecen bebitos, todavía no tienen forma de bebitos, lo que estamos haciendo es incrementando la insensibilidad
de la humanidad hacia la vida humana. Y lo he dicho en otras ocasiones, ahora no nos interesan los embriones porque no se parecen a nosotros todavía físicamente. Después no nos van a interesar otros embriones más desarrollados porque todavía no son, entre comillas, viables, es decir, si salen del vientre materno no son independientes. Después no nos van a interesar, como dice el eticista de la Universidad de Princeton, Peter Singer, por ejemplo, no hay ninguna razón para que sentamos compasión por un bebito recién nacido enfermo. Si es que es muy problemático protegerlo y curarlo, la razón por la cual la humanidad gasta tanto dinero en un niño es por la sensibilidad exagerada de unos papás que están apegados a la criatura, pero desde el punto de vista pragmático es un desperdicio de recursos, ¿no? Todas las otras especies a un cachorro enfermo lo dejan morir, ¿no? Entonces, esto lo dice Peter Singer, no lo estoy inventando. Ya hay un eticista que propone esto y esto se debate como una posibilidad ética, porque eso es lo que sucede con la desensibilización respecto del valor de la vida humana. Entonces, una lectora de Así Prensa me preguntaba, angustiada, ¿qué es lo que se debe hacer con estos embriones? Le respondo con la misma respuesta que a esta pregunta muchos años atrás, cuando se cumplieron los primeros 5 años y terminaron eliminados estos embriones en esta clínica inglesa, pionera en la fecundación in vitro, lo que dijo el entonces presidente de la Pontificia Academia para la Vida, el ahora cardenal Elio Sgreccia, uno de los hombres más sabios sobre bioética y de los más profundos conocedores, dijo, mira, simplemente no hay salida. Es un callejón sin salida. Es inmoral la implantación de un bebé en un vientre materno. Es inmoral dejarlo morir. Y tenemos que comprender que cuando nosotros sigamos avanzando en una ciencia que no le importa la ética y no le importan las personas humanas, que están pensando en la posibilidad de producir quimeras, es decir, mezclas de seres humanos con animales, y ya han habido ensayos de embriones que se les ha dejado avanzar en la vida 15, 20, 25 días de esta combinación animal-ser humano, vamos a llegar a callejones sin salida éticos, y por eso es que la Iglesia dice, ojo, la ciencia tiene que tener como objetivo el bien del ser humano. Cuando tenemos unos científicos brillantes e inteligentísimos, pero que dicen, vamos a hacer este experimento simplemente porque podemos, y esto es lo que va a hacer avanzar a la ciencia, en realidad estamos caminando hacia el mito de Frankenstein, es decir, de un médico que termina creando un monstruo que incluso él mismo se pregunta por qué existe. Entonces, es fundamental comprender que cuando la Iglesia dice la ética tiene que ser considerada dentro de la ciencia, no está siendo enemiga de la ciencia, al contrario, está previniendo que la ciencia se convierta en un monstruo que se devora a sí mismo. Y en consecuencia, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en otra área complejísima del desarrollo científico hoy en día, como son los implantes cibernéticos, es decir, que sea posible implantar microcircuitos integrados en los seres humanos para que hagan tal o cual cosa, para que prevengan tal o cual enfermedad, pero que potencialmente abre la puerta también para que un hombre sienta constantemente placer o no sienta dolor o no sienta tristeza, etc. Y en consecuencia modifiquemos dramáticamente la naturaleza del hombre, vamos a caminar hacia callejones sin salida éticos, que cuando decimos éticos significa que están relacionados con la vida del ser humano. La ética no es una preocupación religiosa. La ética es una preocupación sobre la compatibilidad de algunas ideas y de algunos valores con otros valores. Y cuando no hay una preocupación ética, el resultado es catastrófico, porque los valores de unos terminan colisionando con los otros, y así es como comienza la destrucción de una civilización. Que tengas un buen día.